Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Bendecido miércoles para todos, que el Señor en este día, en todos sus proyectos, en todos sus sueños, en esos anhelos que hay en cada uno de sus corazones, los acompañe y sobre todo los colme con su amor y su poderosa bendición. Continuamos meditando la poderosa palabra de Dios, la lectura sugerida para cada día en la liturgia de nuestra Santa Madre Iglesia, siempre pidiendo el auxilio, la iluminación del Espíritu Santo, que nos muestre la verdad plena y sobre todo que también nos mueva para hacer lo que la palabra o Dios a través de su poderosa palabra nos va pidiendo. Hoy vamos a meditar la primera lectura de la Santa Misa de este miércoles, de la primera semana de Cuaresma, el profeta Jonás, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo: Vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno, y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropas de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió en ropas de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto: por orden del rey y sus ministros, que hombres, animales, ganado vacuno y ovino no coman, ni pasten, ni beban agua, que se vistan con ropas de penitencia, que invoquen a Dios con fuerza y que todos se conviertan de su mala conducta y de sus acciones violentas. Quizás Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver Dios lo que hacían y cómo se habían convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con que les había amenazado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El profeta Jonás en el Antiguo Testamento va mandado por Dios a predicar la necesidad de arrepentimiento y conversión a una ciudad que, como lo dice esta lectura, era grande, la gran ciudad. Se necesitaban al menos 3 días para recorrerla. Y lo que cuenta la historia bíblica es que Nínive estaba sumida absolutamente en el pecado. Vivían en el total desorden, sus habitantes, totalmente apartados de Dios. Pero todavía había una esperanza, pues iban por el abismo, porque sumidos en una realidad de pecado, poco les importaba lo que les podría suceder como consecuencia de su pecado. Pero Dios manda allí al profeta Jonás y le dice: recorre toda la ciudad y anuncia la necesidad de conversión, de arrepentimiento, que se alejen de su pecado. Y Dios tocó el corazón de todos esos habitantes de Nínive. Y lo que cuenta tan bonito esta lectura que acabamos de escuchar es que terminaron todos, desde sus gobernantes, desde el rey, hasta la persona más simple y más sencilla, todos terminaron llorando su pecado, reconociendo su pecado, haciendo penitencia por ese pecado, totalmente arrepentidos. Y por eso no les llegó la consecuencia funesta, sino que lo que les llegó fue una nueva oportunidad, porque Dios
se compadeció, Dios se conmovió, porque vio el dolor del pueblo y vio el arrepentimiento por su pecado y vio sus actos concretos de penitencia en los que manifestaban su anhelo de conversión y de estar cerca de Dios. Esta palabra a nosotros en este tiempo cuaresmal nos sirve para que pensemos en esa realidad de una manera personal. A veces nosotros decimos: no, yo estoy metido en este pecado, pero es que Dios no me va a perdonar. Es que llevo muchos años en esta misma realidad. No, es que yo ya no soy capaz de salir de esta situación de pecado en que me encuentro. Pensemos en cualquier pecado que puede haber en nuestra vida. Y precisamente recordemos lo que nos decía la palabra el domingo pasado con el Evangelio de las tentaciones. También puede ser una tentación nosotros creer que ya no podemos salir del pecado o pensar que el mundo nunca se va a convertir o nunca va a salir de su pecado. La gracia de Dios actúa. Por eso hay que pregonarlo, por eso hay que anunciarlo. Por eso nosotros tenemos que buscar en nuestra vida personal huirle a toda situación de pecado, arrepentirnos. Hablamos tanto del arrepentimiento y la conversión que a lo mejor ya no le prestamos la atención que tiene. Y el arrepentimiento es posible y la conversión es posible. Y nosotros todos los días tenemos que buscar arrepentirnos de nuestro pecado, que nos duela, como lo meditábamos también la semana pasada comenzando el tiempo de Cuaresma. El pecado nos tiene que doler. Y entonces cuando nos duele nos arrepentimos de verdad y tenemos manifestaciones delante de Dios de arrepentimiento sincero. Y entonces, como dice hoy la palabra, Dios se va a conmover, Dios se va a compadecer. Ese conmoverse Dios, ese compadecerse, es mirarnos con amor. Como el papá o la mamá mira a ese hijo que se ha equivocado. Los que son padres de familia lo saben y todos nosotros como hijos lo hemos experimentado en la vida. Cuando uno se equivoca y cuando uno comete errores y cuando defrauda a sus papás, papá o a mamá, y ese papá está dolido y ese papá está triste y a lo mejor ese papá está también bravo, pero cuando ve nuestro arrepentimiento sincero, cuando ve que nosotros estamos tristes por el pecado cometido, cuando ve que hay un deseo sincero de no volver a cometer ese mismo error, pues el papá nos mira con amor, el papá se compadece, el papá se conmueve. Así es Dios con nosotros. El profeta Jonás fue enviado por el mismo Dios a pregonar por toda la ciudad de Nínive el arrepentimiento por tanto desorden moral en que vivían. Y todos los habitantes se convirtieron, se arrepintieron, hicieron penitencia y por eso Dios se conmovió. Que este tiempo cuaresmal sea un tiempo de penitencia. Hagamos actos de penitencia, hagamos actos de mostrar verdaderamente nuestro arrepentimiento y sintamos la compasión de Dios, porque Él es un Dios compasivo y misericordioso que siempre nos va a perdonar, pero quiere ver en nosotros el dolor por el pecado, el arrepentimiento sincero, muestras verdaderas que queremos enderezar el camino. Que este día y que estos días de Cuaresma sean una oportunidad bonita para dejar de lado el pecado, para dolernos por él, para pedirle a nuestro Dios compasivo y misericordioso que nos perdone. Señor Jesús, en este miércoles, mitad de semana, te presentamos nuestro anhelo de conversión y de arrepentimiento. Danos la gracia de dolernos por nuestro pecado, pero darnos también la gracia de sentir tu amor, tu compasión y tu benevolencia actuando en nuestra vida. Derrama sobre nosotros hoy tu poderosa bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos siempre en la oración, nosotros en la Eucaristía los tenemos muy presentes, los queremos mucho y recuerden, solo Dios basta.